Bueno, creo que ahora sí están entrando, ¿no? ¿Me escuchan? A ver, ahí parece que sí. Sí, están entrando muchos chicos ahí. Sí, Hola, Rafael. ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, lo bueno de esto, Asia, que veo, no hay que admitirlo, entran todos. 22 nuevos Hola, mensajes de Juan. chat. 23. Bueno, todos me escuchan por lo que veo. Me alegro mucho. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo está Anastasia? Bien, ¿vos? Bien. Llueve ¿Cuánto torrencialmente tiempo? en este momento. Sí, tremendo. Hola, Juan. Bueno, lo que no sé cuántos alumnos hay en la sesión, acá sí no lo puedo saber. 92. ¿Cuánto? 92. Ahí cuando pones en el chat te va 97, diciendo de vuelta. 97, 97. Sí, ahí veo. A mí me pone 102, sí, está bien. 92 y los tres moderadores. 102, sí, perfecto, perfecto. Gracias, gracias a todos. Ya están entrando más de 100, perfecto. Hola, Beto. Qué Guille, ¿ya bárbaro que te está pasaron lloviendo las por listas? ahora. ¿Cómo? ¿Te pasaron las listas? No, me Todavía. las pasan hoy. Ah, perfecto. No, sí, recién estábamos hablando con los chicos de que me estaban preguntando, algunos están inscritos, y la verdad que no lo puedo saber ahora. Eh, hay un compromiso de la universidad de pasarme las listas hoy. Así que, porque parece que se están inscribiendo a último momento muchos chicos. Entonces como que se complica un poco. Claro. Bueno, eh, les estaba contando un poco a los chicos, ahí se acaba de unirse Cristian. Les estaba contando un poco a los chicos cómo es la materia, bueno, ya les conté un poco cómo es la materia, los que no escucharon se los vuelvo a resumir rápidamente. La materia se divide en dos. Hay una primera parte que es lo que nosotros llamamos el seminario, que es todo teórico, y esta parte teórica del primer semestre va a ser virtual. Vamos a tener clases por Collaborate o por Zoom, ya vamos a ver con cuál plataforma vamos a seguir. De todas maneras, siempre el link va a estar en la página de la universidad, en el e-learning de la universidad, va a estar siempre ahí subida. Y hay una segunda parte, que es la parte práctica, que nosotros le llamamos taller, que es la que ustedes hacen. La primera parte la hacemos nosotros, damos todo el teórico, la segunda parte la hacen ustedes, la parte práctica, y esa, por el momento, va a ser presencial, en el segundo semestre. Hasta el momento digo porque no sabemos cómo va a ser la evolución de la pandemia. ¿Cómo se va a hacer esa clase? Bueno, va a ser en grupos y por horarios. O sea, vamos a tener, cada docente va a tener una cierta cantidad de grupos en un horario determinado, Ah, con intercalado. compromiso. No nos, perdón, para que no nos amontonemos en un aula, que es lo que la universidad precisamente no quiere, ni nadie quiere, por razones obvias de contagio. Así que bueno, hola Cristian, esa va a ser la metodología del trabajo. Les decía que el trabajo práctico hay que aprobarlo para poder regularizar la materia. Esta materia se regulariza y se rinde, no es promocional. Hay que aprobar el trabajo práctico. Desde ya les advierto, para que no haya problemas cuando empecemos el segundo semestre, los trabajos prácticos se hacen de a 3 personas. No me pidan de a 2 ni de a 4, 3. 3. ¿Por qué? A ver, Disculpe, arquitecto, ¿se puede de a 5? no, 3. ¿No? ¿De a 1 3 y tampoco? nada más que 3. Ah, Y le bueno. explico por qué. Una persona se puede enfermar, es posible, y esa persona puede no asistir. 2 personas, bueno, es un poco raro. Ahora, que las 3 personas se enfermen, les pase algo y nadie traiga el trabajo práctico, ya es demasiado raro. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos puntualidad en la entrega de trabajos prácticos. La no presentación de un trabajo práctico queda automáticamente libre el grupo. Entonces, no pueden no faltar a las clases de trabajo práctico, porque eso va a generar
un problema que ustedes van a quedar libres. Entonces, son muy pocos trabajos prácticos, son 6 trabajos prácticos, no más de 6. Por lo tanto, digamos, no hay mucha excusa como para no asistir a 6 trabajos prácticos. Es bastante bajo el número de trabajos prácticos. Bueno, vamos entrando un poquito en tema. Lo que nosotros vamos a ver ahora es historia de la arquitectura. Mucha gente me dirá, a mí no me gusta la historia, pero nosotros no vemos historia de la humanidad, vemos historia de la arquitectura, que es muy distinta a la historia de la humanidad. Por lo que nosotros no hacemos hincapié en hechos y fechas que no sean relevantes, salvo en aquellas que son relevantes, sí hacemos hincapié. ¿Y a qué le llamamos hechos y fechas relevantes? Aquellos hechos que cambiaron o modificaron la arquitectura, o modificaron la sociedad, y al modificar la sociedad se modifica la arquitectura. A esos hechos sí los llamamos como hechos relevantes e importantes, y de esa forma es que nosotros le damos un poquito de hincapié, hacemos un poquito de hincapié porque eso es importante que ustedes sepan que ese hecho que ocurrió modificó de alguna manera una conducta social y a su vez modificó la arquitectura. Quiero decir que toda conducta social que se modifique va a modificar la arquitectura. Eso es cierto, es una afirmación que es cierta. De hecho, cualquier cambio social que se produce en el mundo impacta directamente sobre la arquitectura, no en forma inmediata, porque la arquitectura está considerada un arte, el séptimo arte, no es la primera que reacciona. La primera que reacciona obviamente es la letra, son las letras, porque es lo más fácil. Luego viene la pintura, la escultura, otras artes, y la arquitectura es prácticamente la última que reacciona, y obviamente eso es por los tiempos en que se demoran en construir las obras. O sea, no hay ninguna obra que se haga en forma tan inmediata como para reflejar un cambio social, sino las obras reflejan los cambios sociales, pero en el tiempo. Eso pasa en la arquitectura. Lo que nosotros vamos a ver en cada uno de los periodos, que va desde Grecia hasta el neoclasicismo, o sea, abarcamos prácticamente desde el siglo V antes de Cristo, se ubican, ¿no? 5 siglos antes de Cristo, que es la cultura helénica o la cultura griega, hasta el siglo XVII, XVIII, que es el neoclasicismo. O sea, fíjense en que estamos abarcando 22 a 23 siglos en esta materia de arquitectura. Es muchísimo. Así que entiendan que nosotros vamos con un ritmo y una velocidad bastante acelerado, porque son muchos los periodos que tenemos que ver y muchas las obras que tenemos que estudiar. De cada periodo vemos las obras más representativas, las obras más importantes del periodo. No vemos todas las obras porque sería imposible abarcar la totalidad de las obras de arquitectura de cada periodo. Por eso vemos las obras más relevantes del periodo. A todo esto, quiero también que entiendan de que esta materia, más allá de ser una materia cultural en el sentido de que les da una cierta capacidad de aprendizaje respecto de la arquitectura histórica, lo que pretende fundamentalmente es hacerlos razonar, que usen la razón. O sea, lo que nosotros pretendemos es que ustedes, a partir de lo que ven en las clases y lo que ven en la parte práctica, razonen la arquitectura. Hay una diferencia muy grande que me canso de explicarles a ustedes y quiero que alguna vez lo entiendan de una forma concreta. No es lo mismo describir una obra de arquitectura que analizarla. La descripción es el mero comentario de lo que veo. O sea, yo veo y lo que veo lo comento. Pero lo que yo veo lo ve cualquiera. Entonces, no es para arquitectos una descripción. Lo que nosotros pretendemos es que hagan un análisis, o sea, de que relacionen los medios culturales de cada periodo o el medio cultural de cada periodo con la obra de arquitectura. Y eso es lo que nosotros hacemos en cada clase teórica, relacionar el medio cultural del periodo determinado, por ejemplo, ahora vamos a ver Grecia, relacionar el medio cultural de Grecia con la arquitectura griega, porque cada elemento o cada obra de arquitectura está directamente relacionada a lo que pasaba en la sociedad, de forma directa. O sea, eso es lo que nosotros pretendemos, que ustedes hagan un esfuerzo de razonar estas cosas y por ende transmitirlas de esa forma. Si yo describo una obra, les cuento cómo es la obra, y básicamente estoy haciendo lo que hace un guía de turismo. Y yo no quiero que ustedes sean guía de turismo, yo quiero que ustedes sean arquitectos, cosa que es muy distinta. Ojo, sin faltarle el respeto a los guías de turismo, por favor. Me parece fantástico el laburo que hacen ellos, el trabajo que hacen ellos, pero no es
lo que pretendemos como arquitectos. Los arquitectos vamos un poco más allá, creemos que la forma más correcta de ver un edificio es analizándolo, saber por qué se hizo de esa forma y no de otras. Imagínense que si yo les digo a ustedes que me hagan una casa, yo tengo acá 120 y pico de inscriptos, seguramente voy a tener 120 y pico de proyectos distintos, y cada uno de ustedes sabrá el motivo por el cual diseñó esa casa de una manera. Bueno, eso pasaba en la historia, o sea, si yo les digo a ustedes, vamos a ver un edificio, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver el Partenón, que ahora lo vamos a ver en Grecia, y había otra forma de hacer el Partenón, seguramente había muchas formas de hacer el Partenón, pero bueno, eligieron esa, y esa manera es la que queremos transmitir, que ustedes me digan por qué, yo les voy a contar obviamente, y ustedes después me tienen que contar en el examen, por qué el Partenón tiene esa forma, y a qué responde esa forma del Partenón. Eso es básicamente lo que les pedimos que hagan el esfuerzo. ¿Y por qué les digo esto? Porque lamentablemente, les voy a ser sincero, los últimos exámenes de historia han sido bastante flojos, bastante malos, y el gran problema ha sido justamente eso, el no saber relacionar el medio cultural con la arquitectura. Y ese tema no es menor, porque es lo que nosotros pedimos y es lo que nosotros damos. Va a haber una serie de normas, que ahora la vamos a ir viendo de a poquito, que tienen que ver con normas geométricas. Ya después les voy a pasar yo un pequeño resumen de eso, que van a tener que aprenderse, porque son importantes a la hora de estudiar cada ejemplo. Cada uno de los arquitectos que diseñó los edificios se basó en algunas normas geométricas, y esas normas geométricas son importantes que nosotros las veamos, que ustedes las vean y que las comprendan. Desgraciadamente, por razones de virtualidad, es complicado explicarlas. Es mucho mejor cuando yo frente al pizarrón las dibujo, porque mientras las dibujo las voy comentando. Ahora voy a mostrarles algunos gráficos, ahora no, pero en la próxima clase, en donde van a ver un poco cómo se dibuja eso, pero no es lo mismo. Lamentablemente, tengan un poco de paciencia, probablemente cuando volvamos a la presencialidad, en la primera clase les doy una clase rápida de eso para que ustedes lo vuelvan a tener presente, ¿no? Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar para la próxima clase, pero sí tengan en cuenta que si podemos en la presencialidad darle una clase rápida de estas normas, se lo vamos a hacer. Háganme acordar, Fernanda, Anastasia, que los veo ahí los dos, que están. Juan Carlos también está. Bien. ¿Alguna pregunta? Pueden activar el micrófono y preguntar, o pueden mandar por mensaje, lo mismo. ¿No hay preguntas? Bueno, a ver, no, bueno, como quieran. ¿Los trabajos son de manera escrita? Sí, los trabajos son de manera escrita. Se hacen en carpeta, los trabajos nosotros los hacemos, más que escritas, son gráficos los trabajos, totalmente gráficos. Son trabajos que se hacen en las carpetas, las hojas que nosotros les pedimos, que de 35 por 50, no más de eso, y que, sí, los trabajos en grupo son a partir del segundo semestre, y que ustedes, básicamente lo que les pedimos es que todo esto que yo les voy a contar, lo grafiquen, porque se puede graficar y se puede graficar muy bien. De todas maneras, en la plataforma hay ejemplos, que una vez subió Anastasia, algunos ejemplos de trabajos prácticos anteriores que están muy buenos para que ustedes los miren y bueno, vean cómo se hace un trabajo práctico. Pero básicamente lo que les pedimos es 90% gráfico y 10% de texto. O sea, mucho más gráfico que texto, se entiende. ¿No tiene habilitado el micrófono? ¿Por qué no tiene habilitado el micrófono? No entiendo por qué. Ustedes, sí, Fernanda, Anastasia, sí, ¿no? Sí, Creo que que cada vos tenés uno una tiene que opción. habilitar su micrófono. Creo que desde digamos, que hace todo, Guille, ¿Yo vos, tengo que activarlo? creo que vos le puedes ¿Cómo? poner que sí lo pueden abrir o no. Pero ¿Cómo? esta no tiene la opción. Fíjate en ajustes a la izquierda, a ver si ahí uno dice, como yo no soy, digamos, yo soy moderadora nada más, no me aparece, pero creo que a la izquierda puede dar la opción de que los chicos lo abran en el micrófono. Al micrófono. Ya está. Sí, Ya lo hice. Ya lo compartí. No, sí pueden, El audio sí y el video. Ahí está, bueno, sí pueden. Sí, no, sí está todo Ahí habilitado, lo yo hice, habilité Guillo. todo. Ahí lo hice. Pero no, gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Bien, ahora sí, bueno, bárbaro. Bueno, ahora que Bueno, si activen y alguien pregunten. ¿Cómo? Ahora que activen y pregunten, ¿sí? Bueno, ahora sí pueden preguntar.
Bueno, básicamente, esta materia, como les decía, se divide en distintas bolillas. La primera bolilla se trata de la cultura griega. Vamos a empezar a hablar un poco de ellos para poder seguir luego en la clase que viene con esto que les contaba, de ver algo de gráficos y ver, por supuesto, los edificios. Primera parte, como siempre, es teórica, me van a escuchar hablar, me voy a cansar, por supuesto, así que tengan un poco de paciencia, porque es bastante agotador hablar al frente de una computadora sin mirarlo, la verdad que es tremendo. Pero bueno, ya el año pasado hicimos la práctica, creo que este año va a salir un poco mejor. Bien, les decía de la cultura griega. Bueno, en primer lugar, ustedes me dirán, ¿por qué empezamos por los griegos y no por los egipcios que han sido anteriores? Y es verdad que no empezamos por los egipcios. Lo que sucede es que nosotros empezamos siempre hablando de culturas que de alguna manera tengan relación con la cultura nuestra, con nuestra cultura occidental. Los egipcios no tuvieron una gran influencia en la cultura occidental nuestra, por lo tanto verlos sería como, sí, me gustaría verlo por una cuestión de conocer su historia, pero a los fines prácticos de la enseñanza de la arquitectura y de lo que nos pueda servir a nosotros como ejemplos para que nosotros podamos repetirlos, los griegos, perdón, los egipcios no nos sirven, lamentablemente. Como tampoco nos sirven culturas micénicas y las culturas anteriores, no son para nosotros, no es que no sean relevantes, sino que no tienen relación directa con nuestra cultura occidental. Entonces ese es el tema fundamental de por qué no damos estas culturas y sí empezamos por Grecia. Bueno, para hablar un poco de la cultura helénica, lo que tendríamos que decir es cómo se desarrollaron los griegos. Los griegos fueron pueblos, en principio, hablando del siglo VII a.C., diseminados en esta superficie de la península, que ya le voy a mostrar yo cuando vean las fotos, diseminados en la península, y que Perdón, al estar... tengo el archivo si querés que lo vaya compartiendo. Ponelo, vamos viendo si querés, ponelo. Dale. Te agradezco. Ahí va. No, si me pueden asistir en eso, les agradezco mucho. Bueno, ahí está. Lo que ven ahí es no sé si logran ver, en esta punta está, ¿ven mi cursor o no? No creo que lo ven. No se ve el cursor, ¿no? No. Profe, tiene que compartir usted para que se vea el cursor. Guillo, apretá en El cursor. No, lo que tiene que apretar es ¿Ustedes ven el cursor ahora? No. ¿Lo están viendo? Uy, no. Ahí arriba, Guillo. Yo comparto. Señalador. ¿Ahí lo ven al señalador? No, paren. No, se Paren de perdió. Ahí responder. se ve una manito, se ve. Ahí sí, mira, Guillo, ¿viste la manito ahí arriba de la ¿Sí? imagen? ¿Ese? Ahí tenés que apretar. ¿Ahí lo ven el cursor? Sí, sí se ve. Vos apretás y El mar. ahí está, ahí se ve. Bueno, esta que ven acá donde estoy señalando sería la península griega. Esta es la península griega. En esta península los habitantes vivían en forma muy aislada. El gran problema que tenían los habitantes en ese territorio era lo escarpado de su territorio. Era un territorio con muchos valles y muchas montañas. Las vías de comunicación terrestre no eran viables. Lo que hacían ellos era comunicarse con el mar, mediante la navegación del mar Egeo, el mar Jónico, navegaban por las costas y a partir de esa navegación se comunicaban. ¿Para qué era importante la comunicación? Por el comercio. Había algunas tribus que producían lana, porque criaban ovejas, otras producían aceite de oliva porque tenían olivos, otras producían vino porque tenían uva, y bueno, el comercio se daba por intermedio del mar, se transportaban las cosas en barcos, jamás alejándose de la costa, porque no tenían ningún medio de navegación, como la brújula, o todavía no habían descubierto ciertos elementos de navegación para poder ubicarse, así que si se alejaban de la costa, lo más probable es que se perdieran. Entonces siempre muy cerca de la costa, bordeando la costa, navegaban y se comunicaban. Esto lo hacían en base a que su medio natural era muy difícil, muy escarpado y muy complejo de circularlo en forma terrestre. Por ello, también, sus actividades productivas se basaron en todo lo que es cultivo de ladera y lo que es la cría de ganado que se adapte a la geografía que ellos tenían. Para poder hacer eso,
ellos también desarrollaron toda una serie de técnicas de transporte que no eran fáciles, porque ¿cómo puedo transportar el aceite de oliva? Bueno, obviamente que lo hicieron en ánforas de barro cocido, se descubrieron la alfarería y lo hicieron en ánforas de barro, no lo descubrieron ellos, la adoptaron, y hacían ánforas de barro cocido y ahí podían depositar el aceite y trasladarlo en esas ánforas. Lo mismo el vino, también lo transportaban en esas ánforas digamos, de barro cocido. Claro, ustedes dirán, bueno, pero el vino si no tiene un corcho se oxida porque se oxigena y al oxigenarse se pica. El vino no es un producto que se lo pueda dejar abierto. Bien, es verdad. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Ponían el vino y sobre el final de la ánfora arriba le ponían, ¿qué son las ánforas? Porque las ánforas son los recipientes en forma de botella que podían transportar el líquido. Entonces ponían el vino y arriba, el cuello de la ánfora, el cuello de la botella, tiraban aceite de oliva. El aceite no se mezcla con el vino porque tiene distinta densidad, queda arriba en suspensión porque es más liviano, y así se transportaba el vino, no le entraba el oxígeno. Fíjense en que esas ceremonias de tirar el primer chorro de vino a la tierra, en honor nosotros a la Pachamama y ellos a sus dioses, no era que tiraban vino, tiraban el aceite de oliva, tiraban lo que tapaba el vino para luego poder tomarlo. De ahí viene esa famosa, digamos, forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? De tirar ese ritual, digamos, viene de ahí, ¿no? Bueno, llegado un punto en donde estas tribus eran muy vulnerables porque eran atacadas por otras tribus que venían desde otros lugares y las atacaban y las diezmaban. Ahí están las ánforas, bueno, ahí tienen todo tipo de ánforas, para que vean. Sobre todo la que está la primera, esta que está acá, la primera a la izquierda, esa es una ánfora griega, igual que las que están en el medio, en forma de más alargada, más proporcionada. Bien, ellos lo que hacían era, directamente por estas razones de que sufrían muchos ataques desde el punto de vista de que se venían los enemigos y los atacaban, los diezmaban, le quitaban las tierras, le incendiaban las cosas, las cosechas, en algún momento decidieron unirse. Todas estas tribus decidieron unirse. 10 tribus que estaban cerca se unen en un acto que se llama sinoikismo, ahí tenemos la península griega, en un acto que se llama sinoikismo. Sinoikismo viene de la frase de unión voluntaria. O sea, es una unión voluntaria, no es una unión forzada, es una unión voluntaria para evitar justamente de que otras tribus los ataquen. Ya saben que la unión hace la fuerza, o sea, cuando somos muchos, somos más, es más difícil atacarnos que cuando somos menos. Y ahí nace una de las ciudades más importantes que hasta el día de hoy vive, que es Atenas. Nace la ciudad de Atenas, que está, voy a poner el puntero, está más o menos por acá. Ahí está Atenas. No sé si lo logran ver, ahí está Atenas. Tengo el puntero hasta Atenas. Atenas nace en un lugar fuera, lejos del mar, pero con un puerto al cual se accedía, ya vamos a ver cómo, y que se llamaba el puerto del Pireo. Desde Atenas al puerto del Pireo hay más o menos 5 kilómetros, 6 kilómetros, en donde se podía circular y desde ahí tomar el barco para ir a transportar las cosas. ¿Por qué no marítima? Porque obviamente las ciudades marítimas son más fáciles de atacar. Se atacan por mar y se atacan por tierra. Entonces no se ponían cerca del mar para evitar justamente los ataques por mar. No eran ningunos tontos los griegos. Digo esto porque bueno, muchas ciudades como las nuestras están al lado del mar, pensando que es más fácil, pero también es más fácil ser atacadas, ¿no? Bueno, esa unión voluntaria de personas hizo que nazca una entidad nueva que se llamó la polis. La polis es la ciudad. La ciudad propiamente dicha, donde los habitantes van a vivir, van a pernotar. Y el campo que van a cultivar, que es lo que rodea la polis, se llama el demos. Es el campo cultivable. A partir de ahí, se van a desarrollar un montón de actividades que va a hacer que crezca la ciudad de griegas. Atenas personalmente pasó por varios periodos gubernamentales, pasó de la regecía, después fue otro periodo, hasta que terminó en lo que nosotros conocemos como la democracia. Pero no es la misma democracia que la que tenemos nosotros, no nos confundamos. La democracia griega era completamente distinta. Si bien era representativa, o sea, quiere decir que los griegos elegían representantes igual que nosotros, pero tenía la misma forma de hacerlo que nosotros. En primer lugar, los griegos se reunían en lo que se llamaba la asamblea o la eclesia. La eclesia, palabra griega que significa asamblea, palabra de donde deriva la palabra iglesia, de la eclesia, era
una reunión de todos los ciudadanos varones, pero fundamentalmente tenían que ser ciudadanos, o sea, tendrían que haber nacido en la ciudad. No estaba permitida la participación de extranjeros, ni de esclavos. Los griegos tenían esclavos, sí tenían esclavos. Los esclavos eran los que ellos habían obtenido en base a los prisioneros de guerra. Cuando ellos tomaban prisioneros de guerra, esos eran esclavos. Esos no tenían derecho a participar en la asamblea, solamente los ciudadanos varones y ciudadanos. En esos ciudadanos iban a elegir a un grupo de 500 personas, de las cuales iban a ser 50 de cada tribu. Recuerden, yo les dije 10 tribus. Se elegían 50 de cada tribu y armaban un 500 personas que se llamaba el bulé. El bulé era, como les dije, integrado por 500 personas, 10 de cada tribu. De esas 500 personas, luego, adentro de ellos, se elegían 50. O sea, se elegían 5 por cada tribu. De esos 5 por cada tribu iban a formar lo que se llaman los pritanes. Y ahora vamos a ver de qué servía cada uno. Más o menos el tema era así. El bulé era, como decirles, el poder legislativo. Era el que creaba las leyes. El bulé redactaba las leyes. La asamblea la aprobaba. La asamblea era como el poder ejecutivo. La asamblea aprobaba las leyes y los pritanes las hacían cumplir. O sea, hacían el papel de policía o de jueces. ¿Quedó claro? El bulé hacía las leyes, nuestro poder legislativo, las aprobaba la asamblea, sería el poder ejecutivo, y las hacía cumplir los pritanes, que serían nuestro poder judicial. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, ese es el sistema con que funcionó la democracia ateniense. Para que funcione, además, esto se tenía que hacer una asamblea, tenía que haber espacios donde reunirse, que ya vamos a ver, que eran espacios muy amplios, que se llamaban ágoras, a donde se reunía la asamblea de todas las ciudades. Estas asambleas eran, como toda asamblea, era la que determinaba los designios de la ciudad. La asamblea es soberana, quiere decir que la asamblea, lo que resuelva la asamblea es lo que se hace. A su vez, esta asamblea, estos pritanes y estos bulé, estaban asesorados por un consejo de ancianos. El consejo de ancianos eran esos ciudadanos ilustres de cierta edad que ya tenían suficiente experiencia para transmitirle a los más jóvenes qué es lo que había pasado antes o cómo hacer las cosas. Estos no eran elegidos, obviamente que solamente formaban parte todas aquellas personas que habían llegado a una edad madura y que eran consideradas personas probas o personas que podían aportarle a la ciudad. Así era la democracia griega. Ahora bien, esta democracia tenía sus facetas. Cuando la ciudad entraba en combate o en guerra con alguna otra ciudad, la democracia no funcionaba. ¿Por qué no funciona la democracia? La democracia no funciona porque es muy lenta para tomar decisiones. Y en un caso de guerra, lo que se necesita es rápidas decisiones. La lentitud me puede hacer perder una guerra. Por lo tanto, cuando había una guerra, como por ejemplo los griegos que afrontaron dos guerras muy importantes, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, ahí se suspendía directamente el sistema democrático. Una de las guerras más importantes que tuvieron los atenienses fue contra los persas. Los persas, voy a poner la manito para que ustedes vean a dónde, los persas están acá, en el que hoy es Asia Menor. Este era el sector persa. Y los persas combatían mucho con los atenienses. ¿Por qué lo hacían? Por comercio, todo era por cuestiones económicas. ¿Entienden? Entonces, esta gente se peleó mucho contra los persas, hubo guerras, hubo batallas fantásticas, y ustedes vieron una película que pasaron hace poco que se llama Los 300, que hablan sobre 300 espartanos que combatieron a los persas en un lugar que se llamó Platea, una batalla de Platea que fue una batalla bastante sangrienta, bastante brava, en donde prácticamente derrotan a los persas. Y bueno, esto se generó todo un sistema distinto de gubernamental, y que ahora se los comento. Como les dije, la democracia en ese caso era muy lenta, por lo tanto, en una guerra no era conveniente que gobierne la asamblea. Entonces se elegía a una persona, se determinaba a una sola persona que sea la que iba a seguir los designios políticos de la ciudad. Fíjense que en este caso,
Hay una persona que es muy famosa, que es Pericles, que ustedes habrán escuchado hablar 1000 veces del siglo V, del siglo de oro de Pericles. No es que Pericles haya gobernado un siglo, porque Pericles no llegó hasta en 100 años, pero se lo llamó así porque durante el gobierno de Pericles, que fue muy corto, los atenienses vencieron definitivamente a los persas y además floreció Atenas de una manera impresionante. Por eso se lo conoce como el siglo de oro, o el siglo de Pericles. Pericles, para que ustedes sepan, no se imaginan de qué parte del gobierno era elegido. Quizá algunos se lo imaginen. Pericles era uno de los consejeros, era un anciano, digamos, un anciano que tenía 40 años, 45 años, no era más grande que eso. Pericles fue elegido entre los ancianos para seguir los designios de Atenas. Ahora bien, una vez que terminó la guerra, Pericles lo sentaron y le hicieron un juicio que fue tremendo y que le costó a Pericles tener que irse de Atenas. O sea, no era que una persona que ejercía el poder podía tener impunidad, ni mucho menos. No. Terminaba el conflicto, Pericles lo sentaban y lo juzgaban como para ver qué es lo que había hecho y qué es lo que había hecho bien y qué es lo que había hecho mal. Bueno, ese juicio le costó a Pericles tener que dejar Atenas. O sea, es bastante duro lo que le pasó a Pericles. Bien, no es tan fácil ser gobernante en Grecia, digamos. Se entendió lo que es el sistema democrático y cómo se da en un sistema de guerra, ¿no? Lo voy cortando para que me vayan contestando a ver si sigo o tengo que detenerme y volver a hacer alguna apreciación o alguna anotación, alguna acotación. Profe, no quedó ¿Sí? claro en los britanes. Los britanes. Te decía, el pueblo reunido en asamblea elegía a 50 personas de cada tribu. Eran 10 tribus, por lo tanto, elegía 500 personas que eran el bulé. En el bulé, adentro del bulé, se elegían a 5 personas por tribu. Entonces se elegían a 50, que iban a ser los britanes. Me olvidé de contarles. Los bulés duraban en el cargo un año. Todos los años se renovaba el bulé. Mientras que los britanes duraban 3 meses nada más. Cada 3 meses se los renovaba. ¿Por qué era eso? Para evitar que se corrompan. En un año no tenían tiempo y en 3 meses mucho menos tiempo de corromperse. Entonces se cambiaban cada año los bulés y cada 3 meses los britanes. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, me alegro. Bien. Una vez que los griegos vencieron definitivamente a los persas en la batalla de Maratón, es una batalla que se dio en Atenas, cerca de Atenas, en donde los griegos vencen definitivamente a los persas. Hay todo un relato mitológico, que les digo. Teóricamente los griegos tenían menos personas, menos gente, estaban muy complicados para afrontar la batalla, estaban perdiendo la batalla, y de repente se encomendaron a los dioses. Ya vamos a hablar de los dioses. Le apareció una diosa que se llamó Atenea, vestida con su traje de guerra, los incitó a la batalla y gracias a la incitación de esa diosa ganaron la batalla de Maratón. Y ahí, digamos, vence definitivamente a Jerjes, que era el rey persa. Para comunicarle a Atenas que habían ganado la batalla, un soldado corrió desde Maratón hacia Atenas para avisarle que habían ganado la batalla, corrió 42 kilómetros, dijo que habían ganado la batalla y cayó muerto. Gracias a ese hecho es que se corre la maratón de 42 kilómetros. Miren cómo se relacionan las cosas. Ya que hablamos de maratón y olimpiadas, vamos a hablar de cómo manejaban el tiempo. Pero primero vamos a hablar de los dioses, porque eso tiene que ver con los dioses. Los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses, pero a su vez eran antropomórficos, quiere decir que le daban a sus dioses imagen humana, que fue la primera religión que le dio imagen humana a los dioses. Los dioses antropomórficos eran los dioses griegos. El dios más importante es Zeus, pero ¿cómo viene la historia? Cuenta la historia que dos titanes, dos dioses muy importantes como Caos y Cronos, se pelearon entre ellos. Caos dominaba el caos y Cronos dominaba el tiempo. Cronos significa tiempo. En esa batalla, Cronos vence a Caos y organiza el mundo, organiza el tiempo. O sea, el mundo es tiempo, es día, es noche, es estaciones, es años, bueno, ciclos. Entonces Caos pierde, Cronos organiza el mundo. Hijo de Cronos es Zeus. Zeus es la máxima divinidad griega.
está representado con el sol, es el que nos da la vida. Si el sol sale, tenemos vida. Si el sol no sale, no tenemos más vida. Entonces Zeus es el sol. Zeus se casa con Hera, que al revés de Zeus es la diosa nocturna, la diosa de la luna. La luna también tiene su influencia en nuestra vida, maneja las mareas, un montón de cosas. Entonces, entre la unión de Zeus y Hera nacen varios dioses, que ya lo vamos a ver. Si los tenés ahí, Anastasia, ponelo los dioses, lo vamos viendo. Nacen varios dioses, entre ellos, ahí está Caos arriba, bueno, está Gea, que es la tierra, Urbanos, Cronos, que le gana a Caos, se casa con Rea, y de esa unión nace Zeus. De Zeus se casa con Hera, que está al lado, y de Hera, bueno, los demás son los hermanos de Zeus, que son Poseidón y Ares, son hermanos de Zeus, y Demeter y Hestia son hermanas de Hera. Y acá abajo está la descendencia del amigo Zeus. Ahí está Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría. O sea, fíjense cómo nace, cómo puede haber nacido Atenea. Atenea nace porque Zeus tiene un dolor de cabeza tremendo, viene Hera, le pega un garrotazo en la cabeza, se le abre la cabeza a Zeus y sale de la cabeza Atenea. Obviamente, la diosa de la sabiduría tendría que salir de la cabeza. Pensamos con la cabeza, de ahí tiene que salir. Entonces Atenea es la diosa de la sabiduría. Ahí tienen todos los dioses, no hace falta que los nombre todos, pero sí voy a nombrar algunos. Porque entre otros, hay dioses que son visibles y hay dioses que son invisibles. Por ejemplo, un dios invisible es Dionisio, que se encuentra ahí a la izquierda. Es el tercero, contando de izquierda a derecha. Dionisio, que dice Dios el vino. Bueno, Dionisio era el dios subterráneo, era un dios que estaba debajo de la tierra, era el dios que permitía que crezcan las plantas, que florezcan, que den frutos. Obviamente, uno de los mejores cultivos que tenía Atenas era la vid. Entonces, ¿quién era el que hacía que, justamente en esta época del año, que están de cosecha acá en Cafayate, quién hacía que la vid crezca y dé frutos? Dionisio. Ellos nos explicaban racionalmente y científicamente por qué crecían las plantas o por qué daban frutos. Le atribuían eso a favores de Dionisio. Dionisio hacía que eso crezca. Cuando se hacía la cosecha y se producía el vino, se hacía un gran festival en honor a Dionisio, que se llamaban las famosas Dionisíacas, que era un lugar, ya vamos a hablar más adelante, pero un lugar a donde las personas podían ir y durante unos días, una semana, podían hacer lo que quieran adentro de ese lugar. Era como que si de repente se soltaban y hacían todo lo que no habían podido hacer durante el año, lo hacían ahí adentro. Nuestro, digamos, directa relación es el carnaval. ¿Sí? De ahí viene. Que es otra cosa, porque es una fiesta de la carne, pero no tiene nada que ver, pero tiene que ver con la festividad, digamos. Se hacía en el mismo periodo. Más o menos nosotros estamos en el mismo periodo. Bueno, Dionisio era subterráneo. También se lo honraba. Atenea era la diosa de la sabiduría. Y bueno, también está Apolo, está Artemisa, está Afrodita, que es la diosa de la belleza y del amor. Bueno, ahí están todos los dioses. Bien. En virtud de eso, del honrar a estos dioses, los griegos organizaban las actividades del tiempo en olimpiadas. Una olimpiada era un periodo de 4 años. Cuando terminaban esos 4 años, se hacían lo que se llamaban los Juegos Olímpicos, igual que nosotros. Cada 4 años ellos realizaban un Juego Olímpico. El Juego Olímpico constaba, obviamente, en deportes, como lo vemos nosotros en los Juegos Olímpicos, mucho menos, por supuesto, ellos tiraban la jabalina, había maratón, había carreras, había lanzamiento de disco, había una serie de disciplinas. En realidad eran disciplinas más bien bélicas, porque lo que hacían era mirarse entre ellos, decir, che, mirá cómo los atenienses tiran la jabalina. Mejor que no nos enfrentemos a los atenienses porque nos van a agarrar con la jabalina, nos van a matar. O mirá cómo corren los espartanos, qué bárbaro la velocidad que tienen, no lo vamos a pillar nunca, no lo ataquemos. Servía más o menos para equilibrar fuerzas, para que ninguno se ataque entre ellos y de esa manera mantener cierta paz y orden y armonía en todo lo que fue la península helénica. Para eso servían los Juegos Olímpicos. Bueno, ahí está el discóbolo, precisamente, el lanzador de disco. Hoy se sigue lanzando el disco en las Olimpiadas. Fíjense en otra cosa, está desnudo. Sí, los atletas participaban desnudos. ¿Por qué? Porque no estaba permitido que las mujeres participen. Discúlpenme las mujeres, pero bueno, esto es así, yo no puedo evitarlo. La historia por ahí es medio cruel. Entonces, ¿qué pasó? Una vez, una mujer se metió porque quería ver participar a su hijo, y no estaba permitido, vestida obviamente como hombre,
Y parece ser que cuando fue a abrazar a los hijos que había ganado, se le salió parte de la ropa y bueno, descubrieron que era una mujer. A partir de ese entonces dijeron, no, los atletas participan desnudos, así sepamos que son hombres directamente. Así que cuando participaban desnudos, por eso lo ven desnudo acá al señor del disco. Los griegos de todas maneras no veían el cuerpo humano como algo morboso ni con ningún tipo de tabú como lo vemos nosotros. Para ellos el cuerpo humano formaba parte de la naturaleza. Ellos eran parte de la naturaleza. La diferencia, cuando está la Venus de Milo, después la vamos a volver a ver. Para ellos el cuerpo humano formaba parte de la naturaleza, no veían con vergüenza su desnudez de ninguna manera. Ellos lo veían como algo natural, como algo totalmente natural de todo punto de vista. La diferencia con nosotros decimos que respetamos la naturaleza, no, momento. Nosotros la queremos cuidar a la naturaleza, no la respetamos, porque no nos creemos parte de ella. Los griegos se creían parte de ella, que era distinto. O sea, no es que ellos la respetaban más o menos, eran parte de la naturaleza, directamente, se sentían parte de la naturaleza. A diferencia de nosotros hemos hecho hace mucho tiempo ya una separación entre la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Y por eso la agredimos, la ensuciamos, la maltratamos, le hacemos un montón de cosas. Ahora hay una tendencia más ecologista a tratar de conservar la naturaleza, pero bueno, los griegos no hacía falta, los griegos lo hacían en forma natural. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? A veces voy muy rápido. No, pero acá los ordenadores me están haciendo mover eso. Bueno. Bien. Sigamos entonces. La organización social griega estaba basada en la familia. Básicamente, el hombre trabajaba en las afueras y la mujer se encargaba de la casa. Todo lo que se manejaba dentro de la casa lo hacía la mujer. La educación de los hijos, la limpieza, la comida, etcétera, estaba encargada de la mujer. El hombre estaba dedicado al trabajo, fuera de la casa. Como yo les dije, en la ciudad, la polis, era el lugar donde ellos habitaban. El lugar de trabajo era el demos, era fuera de la polis. La polis normalmente estaba amurallada para evitar de que los ataques enemigos tomen la polis. El demos no, el demos podía caer. Para ello, dentro de la polis, había un montón de depósitos donde ellos guardaban sus productos para poder alimentarse en el momento en que eran atacados y tenían que cerrar la ciudad, para que tengan sustento. Bueno, eso es una de las cosas que hacían los griegos. Otra de las actividades que ellos desarrollaron mucho fue el ocio. Pero, ojo, el ocio no significa que sean ociosos, como lo consideramos nosotros. Para ellos el ocio era un ocio productivo. El ocio estaba relacionado al pensamiento, al razonamiento de por qué ocurrían las cosas, por qué, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué de repente ellos le atribuían a todos los fenómenos naturales, muchas veces le atribuían a los dioses creadores de esos fenómenos. Por ejemplo, cuando había una tormenta y caía un rayo, era Zeus el que se había enojado porque nosotros, los seres humanos, habíamos hecho alguna macana. Bueno, si bien es cierto que lo explicaban a los fenómenos naturales por intermedio de la religión, buscaban la explicación racional también de las cosas. Para ello, vamos a encontrarnos con un montón de grandes pensadores y filósofos, como por ejemplo Sócrates, que fue uno de los más importantes, Platón, que fue discípulo de Sócrates, aunque no lo conoció. Platón era de Siracusa, Sócrates era ateniense, Platón era de Siracusa. De Platón vamos a seguir hablando bastante, porque Platón tiene una serie de cosas muy interesantes para contar. Y Aristóteles, que Aristóteles, no sé si ustedes saben, que fue esclavo. Aristóteles fue esclavo del padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno le dio la función a Aristóteles de que eduque a su hijo. No sé si escucharon hablar de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que fue o Alejandro de Macedonia, que a una edad de 18 años ya había conquistado gran parte del mundo, porque él tenía una teoría, decía, yo no quiero vivir en un mundo en conflicto, en un mundo con guerra, la única manera de que deje de haber guerra es conquistarlo a todos. Entonces empezó a conquistar el mundo conocido, obviamente se refiere, no llegó nunca a América, pero el mundo conocido de ellos lo conquistó. Y murió a los 33 años, muy joven, por supuesto, enfermo, una enfermedad muy fuerte, una malaria, y lo mató. Pero bueno, ese fue Alejandro Magno, educado por Aristóteles, otro científico que mejor ni hablemos, tremendo científico, tremendo filósofo y científico. De acá surgieron muchos científicos, como por ejemplo Pitágoras. Y ustedes saben,
seguramente que han visto mil veces el famoso sistema pitagórico. ¿Qué hace Pitágoras? Pitágoras juega con tres cuadrados, uno del lado 3, uno del lado 4 y uno del lado 5. Cuando los une a los tres cuadrados, se da cuenta que arma un triángulo rectángulo del lado 3, 4, 5. Y ahí saca la famosa ecuación de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Imagino que eso lo han visto en la secundaria. De todas maneras, ya a ver si en la próxima clase hago un gráfico y les explico cómo es esto. Acá no puedo dibujarlo, ¿sí? ¿Puedo, no? Creo que sí. Sí puedo, mirá. Sí puedo. La idea era así, era un rectángulo del lado 4, 3, y la hipotenusa medía 5. Entonces él jugó con 4 cuadrados. Un cuadrado, bueno, se dibuja horrible con esto, ¿eh? Un cuadrado del lado 5, un cuadrado del lado 3, Ahí y te lo un estoy cuadrado buscando, de... Guille, ya te lo subo. ¿Cómo? Dame un segundito y te subo la imagen. Ah, está bien. Y un cuadrado del lado 4. Bueno, con esos cuadrados armó ese triángulo equilátero y ahí salió la famosa ecuación que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de la hipotenusa, que es esta, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahí salió el famoso triángulo pitagórico. ¿Para qué sirve esto? Dirán ustedes. A nosotros nos sirve la arquitectura, porque es la manera que nosotros tenemos de saber cuándo un ángulo tiene 90 grados. Este ángulo, ahí está. Ese ángulo que está marcado acá tiene 90 grados. Entonces, cuando yo quiero replantear una casa, o quiero replantear una obra, bueno, pongo una estaca, tiro 3 metros para un lado, 4 metros para el otro, y me fijo que la diagonal mida 5 metros. Y ahí estoy seguro de que ese ángulo va a ser de 90 grados. Es el famoso triángulo pitagórico, ¿eh? Bueno, eso es lo que inventó Pitágoras. Otros muchos científicos, como por ejemplo tenemos Tales de Mileto, que inventó que si dos o más paralelas son cortadas por una diagonal, los ángulos internos y externos son iguales. Bueno, toda una serie de normas que nos sirven a nosotros en la arquitectura. Arquímedes inventó algo muy importante. Arquímedes inventó, Arquímedes tiene una leyenda. Viene un rey y le dice, mira, yo le encargué a un orfebre, le di un kilo de oro, vamos a suponer, y le encargué una corona. Y el orfebre me entrega esta corona. ¿Cómo puedo saber si esta corona tiene el kilo de oro que yo le di al orfebre? Bueno, se puso a pensar cómo hacer, hasta que descubrió un sistema muy simple. Un día estaba bañando en una bañera, con el agua al borde, cuando se metió, salió agua, y se dio cuenta de que el volumen sumergido desaloja el mismo volumen de agua. Entonces con eso pudo saber, por volumen, pudo saber si el volumen que le había entregado de oro era el mismo volumen con el cual había hecho la corona. Había que sumergir la corona, simplemente. Bueno, salió desnudo por la calle, como eran los griegos, gritando Eureka, Eureka, que significa, lo descubrí. Descubrí cuál era el sistema. Bueno, entre otras miles de cosas. También este filósofo propuso el hecho de que la famosa frase, deme un punto de apoyo y moveré el mundo. O sea, lo que inventó fue la palanca. Quiere decir que si yo tengo un punto de apoyo y hago una fuerza bastante menor al peso que tengo que levantar del otro lado, puedo levantarlo. El sistema de palanca lo inventó también este señor. Bien, Arquímedes, de él me refería. Bueno, o sea, hay un montón de hechos que van sucediendo desde el punto de vista del ocio. O sea, el ocio servía para eso, servía para pensar, para razonar, para ver cómo podían ellos encontrar la explicación a ciertos fenómenos naturales o encontrar de alguna manera otro tipo de soluciones a los problemas que ellos tenían. Y por otro lado estaba lo que no era el ocio, que era la negación del ocio, que se llama el negocio, que es negación del ocio. ¿Qué era el negocio? Era justamente el comercio, que lo hacían por intermedio del trueque, no tenían moneda. Pero el negocio era una actividad importantísima para la vida de la cultura griega, pero que no tenía nada que ver con el ocio. A tal punto de que ellos desarrollaron espacios para desarrollar el negocio, y el ocio no, porque el ocio lo hacían en varios lugares, ya vamos a ver en varios lugares, como unas galerías que estaban a la vuelta de la plaza principal. La plaza principal de la ciudad griega se llamaba Ágora, ahora les escribo. Ágora.
el ágora, y el ágora estaba rodeada por unas galerías que se llamaban stoas. Eso lo escribí. Por ejemplo, algunos filósofos que caminaban pensando y divagando o hablando sobre la vida por las estoas, de ahí surgió una de las corrientes más famosas de la filosofía, que es el estoicismo, que viene justamente de los que caminaban por las estoas, ¿no? De los que estaban por las estoas. Bueno, de ahí varias corrientes, no hace falta. Ya vamos a volver sobre Platón, fundamentalmente. ¿Por qué vamos a volver sobre Platón? Porque Platón esgrimió una teoría que para el griego es fundamental. La teoría de que la verdad es igual a la belleza. Ahora, ¿cómo decía él? Dentro de las especies que están habitando este planeta, el ser humano tiene la virtud de la razón, que Dios se la dio para poder encontrar la verdad, que nunca se encuentra visible a nuestros ojos. Si bien nosotros tenemos vista, pero la verdad no se encuentra visible ante nuestros ojos. Lo que nosotros tenemos que hacer es razonarla, encontrarla por el uso de la razón. Eso es lo que decía Platón. Y una vez que uno encuentra la verdad, va a encontrar la belleza. La belleza es igual a la verdad. O sea, no se llega a la belleza sino a través de la verdad, decía Platón. Él hablaba sobre un reflejo que había en un pozo, en el fondo de un pozo, de un lago, donde se reflejaba la verdad, que venía de un lugar celestial que se llamaba el Topos Hiperuranus, que es donde estaban los dioses, que los dioses sabían la verdad y solamente llegaba a la tierra el reflejo de la verdad de los dioses. Y por eso al ser humano le dieron vista y le dieron cabeza para que mire y reflexione y encuentre la verdad que siempre se encontraba normalmente invisible a los ojos. Toda esta relación tiene que ver porque la arquitectura griega va a estar constantemente en la búsqueda de esa verdad por intermedio de la belleza. Lo que van a ver es que las obras griegas justamente están buscando ser bellas para encontrar la verdad. Bien, de esa manera pensaban los griegos, y de esa manera ellos, digamos, expresaban su arquitectura y expresaban su vida a partir de ese razonamiento de la verdad. Van a ver, cuando veamos la arquitectura, que tiene esta visión de que los dioses todo lo ven, y nada es oculto a sus ojos, porque los dioses conocen la verdad, los seres humanos no la conocemos. Por lo tanto, no se puede mentirle a los dioses. Todo lo que ellos van a hacer va a ser evitar mentirle a los dioses, aunque los seres humanos no vean lo que ellos están haciendo. Ya vamos a ver en qué casos pasan esas cosas que son bastante interesantes saber. Bien, ¿alguna pregunta? Antes de seguir. Pregunten, chicos. ¿Alguien golpea el micrófono así con el dedo? ¿O se han dormido todos o no quieren preguntar? ¿No hay preguntas? Bueno. Che, Anastasia, ¿podés poner el rectángulo áureo? Sí, ya dame un segundo y te lo pongo. Pero... Ponémelo. ¿Lo vas a explicar sin el ejemplo, Guillo, el rectángulo? Sí. Ahí lo está buscando Anastasia. Ella lo pone. O digo, ¿lo vas a explicar sin el Partenón o con...? ¿Lo vas a No, explicar para no, voy a explicar el rectángulo áureo. Ajá. Yo quiero escuchar, quiero explicarle la ley de proporciones, por lo menos del... Está bien. Guillo. Sí. Bueno, no, habla después te recuerdo, habla de eso, que estás concentrado en eso. Después. Bueno, esto que ven acá es el rectángulo áureo. Vamos a hablar un poquito de este rectángulo. Este rectángulo parte no de una función geométrica, sino parte de una relación antropométrica, o sea, del ser humano. Los griegos se preocupaban por saber qué hacía que se relacionen todas las partes del cuerpo con el cuerpo mismo. Por ejemplo, ¿cuántas veces la cabeza entra en el cuerpo humano? Por ejemplo, ¿cuán largos son los brazos? ¿O qué relación hay entre el largo de brazo y el de la mano y el antebrazo?
Lo mismo con los pies. ¿Qué relación hay con la altura del ser humano? Descubrieron que todo esto estaba relacionado. De alguna manera estaba relacionado. Entonces descubrieron que partes del cuerpo, por ejemplo, la mano formaba parte de una proporción del antebrazo. O sea, la mano formaba parte de una proporción del antebrazo. Que la mano y el antebrazo formaban parte de una proporción de todo el brazo. Así lo mismo con los pies. Y se dieron cuenta que el ser humano, a partir del ombligo hacia abajo y hacia arriba, también había una relación. A esa relación la llamaron el número divino, o el número de los dioses, o el número de oro. Y sale de esto que ven acá, de este rectángulo. En realidad el rectángulo parte de... Bueno, ahora no puedo. Parte de este cuadrado, que ven acá un cuadrado cuyo lado A, B, D y E, y partiendo el rectángulo por la mitad, o sea, partiendo el rectángulo por la mitad, no sé por qué no puedo dibujar ahora, no importa. Partiendo el rectángulo por el cuadrado, perdón, por la mediana, por la mitad, y tomando la diagonal ME y rebatiéndola, se obtiene un rectángulo cuyos lados son AC, D y F. Ese es el rectángulo áureo. Ese rectángulo representa la proporción divina. La proporción divina es una relación que existe entre todas las partes de nuestro cuerpo con las partes más pequeñas del cuerpo. Y así lo hicieron con la arquitectura también, trabajando con esta relación. Por eso, cuando hablamos de proporciones, no estamos hablando de números. Muchas veces yo les cuento a mis alumnos, cuando yo digo proporciones, me dicen, ¿qué proporción tiene esta sala? 3 metros. Eso no es la proporción, esa es la medida. La proporción es otra. La proporción no tiene nada que ver con números, porque los griegos no manejaban sistemas métricos decimales, los griegos manejaban sistemas de proporciones antropométricas. Lo importante es esto, es saber de que se manejaban proporciones a partir de las medidas humanas, que era la medida que ellos tenían. No tenían otra medida, no conocían otro tipo de medida. Entonces, el rectángulo áureo tiene que ver con el cuerpo humano. Después, otra persona más adelante, un señor que se llamó Fibonacci, no sé si tenemos la imagen de la serie de Fibonacci, y la tenés Anastasia, por ahí ponela, va a descubrir las relaciones que existen entre todos los rectángulos áureos. Ahí se Si está la tenés descargando subida, la la serie otra. Fibonacci. Te subo esta que está la serie Fibonacci en la cara, por La que vos ejemplo. quieras. Que La que fue lo vos que vos quieras. dijiste al principio. Ahí te subo la otra, que no se bajó. Dale. Fibonacci después va a descubrir que con una relación de rectángulos áureos va a armar una secuencia en base a una estructura de caracol, ya la van a ver, que arma con una gran elipse, y que eso arma todo lo que es un sistema que ya va a servir para mucho más que el ser humano, va a servir para la naturaleza. Ahora lo vamos a ver cuando la saquen a la serie Fibonacci. Quedé como estático en la pantalla, ¿no? No sé qué toqué. ¿Se puede o no? Sí, lo que pasa es que no sé por qué se está demorando, parece que está medio lento internet. En Está cuanto lento, se ¿no? suba, se termine de bajar, te la subo. Dale, dale. Igual ahí, no sé si te estás viendo la imagen, en la parte de arriba hay digamos, está la serie Fibonacci. O sea, este rectángulo. No, no la veo. Ahí. Bueno, la serie Fibonacci que va a organizar números, los voy a ir escribiendo acá para que ustedes los vean, va a organizar rectángulos en base a estos números. A ver. No la máquina a mí. No me deje escribir. No sé qué le pasó. Tengo tildada la computadora. ¿Se escucha? Tienes que poner ¿Me arriba escucha? la T de texto, Guille. Sí, sí se escucha, Guillo. No, Se no, sí escucha estoy bien. poniendo acá, pero Tienes que no, pero no poner es que quiere arriba escribir la T ahí. de texto. Ah, Es perdón. que no me deja escribir, ni siquiera Pero me ¿ves deja la escribir imagen?
¿Qué subí? No veo ninguna imagen. Yo me veo como estático, como clavado. Ah, Algo ha pasado. ¿Qué pasó? No, no Ah, puedo poner, no puedo poner ni escribir en el chat, pues. No sé qué pasó. No sé. Algo se clavó en mi máquina. te mando si querés por WhatsApp una foto de la foto que estoy compartiendo. Sí, porque si está compartida la foto, yo no la estoy viendo. Ahí está. Ahí te llevo. Claro, bueno, ahí está justamente ahí abajo está la serie Fibonacci. Y ahí abajo en caracol está la serie Fibonacci. Exactamente, la serie Fibonacci es tomar los rectángulos del más pequeño, ir agrandándolo, girándolo y agrandándolo en base a la proporción que van tomando uno respecto del otro. Claro, me gustaría poder dibujarlo, pero no sé por qué no veo, no sé qué pasa, que se me clavó la máquina mal. Se me clavó, ustedes me escuchan, pero yo no puedo ver nada. No sé, no sé qué ha pasado. Bien, así que no recibo chat tampoco, ¿eh? Si salís y vuelves a entrar, Guille, Salgo y vuelvo a entrar. dale, te esperamos. ¿Ahí estamos? ¿Me escuchan ahora? Va, ahí volví. Yo sí Sí, volví. escucho. Y ahora volví. Sí, se escucha, se ve, sí. Ok. Sí. Bueno, lo que ven acá abajo es la serie de Fibonacci. Le voy a escribir la serie de Fibonacci. Eso parte de un rectángulo 1, 1, y luego voy sumando los anteriores. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, así 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, 8 más 5 13, 13 más 8 es 21, 21 más 13 es 34 y así sucesivamente. Esa es la serie de Fibonacci. Esa serie se aplica a todos los elementos naturales. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿cuántas hojas tiene una margarita? Para aquellos enamorados que quieren deshojarla. Y la margarita puede tener entre 21 y 34 pétalos, no puede tener más, ni menos. Toda la naturaleza se basa en estos números.
Te dirán, bueno, yo conozco trébol de 4 flores, de 4 hojas. Sí, acá tengo trébol de 4 hojas en mi casa, pero esos son genéticamente preparados. El trébol tiene 3 hojas, por eso se llama trébol, de 3. O sea, y hay una flor que tenga un solo pétalo, sí, la cala tiene un solo pétalo. Y así, las rosas tendrán entre 34 o 21 pétalos. Algunas pueden tener más, sí, pues sigamos sumando. 34 más 21 da 55. Bueno, y así hasta el infinito. Esa es la serie de Fibonacci. Eso es lo que descubrió Fibonacci. Que esa serie se puede ir ampliando. Si ustedes ven que acá hay un rectángulo muy pequeño, lo voy a señalar con el señalador. Acá hay un rectángulo muy pequeño, luego se hace este rectángulo un poquito más grande, luego se gira este rectángulo más grande, luego giro este rectángulo más grande, luego giro este rectángulo más grande, luego este rectángulo más grande y finalmente el rectángulo mayor. Esto es infinito. Puedo irme hasta donde yo quiera. Y ahí abajo le escribí la serie de Fibonacci para que la tengan. Bueno, eso también tuvieron en cuenta los griegos a la hora de hacer su arquitectura, ¿no? La forma de evolucionar a partir de un rectángulo áureo y tomando las proporciones del anterior, generar el próximo más grande. Esa es la manera en que los griegos empezaron a evolucionar su arquitectura. Recuerden, ellos no tenían medidas. Las medidas eran el ser humano y las proporciones que del ser humano se desprendían. No había otra forma de tomar medidas, no existía. No es como nosotros que tenemos un sistema métrico decimal. Ellos no lo conocían y no había forma de que lo apliquen. O sea, ellos aplicaban el ser humano como medida de todas las cosas. Por eso se dice que los griegos fueron los... Sí. Perdón. Quería mandar a los chicos un link, que ahí se los mando por el chat, que es un video que, bueno, es por ahí un poco infantil, porque es Donald en el mundo de las matemáticas, pero ahí explica muy Hermoso. bien todo el tema del rectángulo áureo, de cómo se va aplicando en la naturaleza, en la arquitectura griega. Es súper simple y básico, pero me parece que está bueno para que lo vean, para que les quede bien claro que este es un tema que muchas veces va en examen, así que está bueno que por ahí les quede bien Sí. claro, así que ahí lo mandé el link. No saber el rectángulo áureo es motivo de aplauso. Sí, Tremendo. sí. O sea, es súper Bien, simple, ¿no? El video de dibujitos, pero bueno, me parece que está bueno para que lo vean. bien. No sé, me quedan muchísimas cosas de hablar de la arquitectura griega que lo hablaremos en la próxima clase a medida que vayamos viendo la arquitectura porque realmente es muy grande y con eso vamos a seguir avanzando en el tema de la cultura griega porque en la próxima clase vamos a empezar a relacionar la arquitectura con la cultura. Hoy vieron parte de la cultura, obviamente que no puedo darle toda la cultura griega en una sola clase, sería una locura. Yo les doy un adelanto. Y si ustedes quieren profundizar, bueno, para eso están los libros, tienen que ir a leer libros y seguramente van a ser mucho más puntillosos y mucho más efectivos que lo que yo les puedo contar, ¿no? Yo apenas tomo una partecita de la cultura griega. Guillo, creo que había apuntes, no sé si están los apuntes el año pasado que habíamos subido también, que había algunos Si hay apuntes para apuntes. seguir leyendo. Si en Colaboré están los apuntes y están las imágenes. Las imágenes que voy a pasar la clase que viene están en Colaboré. De todas maneras, las voy a pasar, eso, Me fíjense que parece, vamos a pasar. En la Guille, plataforma hay que están los chequear, apuntes. ¿sabes? No, hay que ¿Cómo? chequear porque como el año pasado, perdón, como el año pasado Grecia lo dimos presencial, de Grecia no hay tantas cosas subidas. Yo estuve chequeando hoy. Ah, puede ser de Roma. Está No sé si Priene 1 Paestum, y después están unos apuntes que eran de un alumno Facundo Toller Sí. que yo lo subí el año Bueno, pasado. Pero las ahora voy a subir diapositivas la, eso habría que subir, y ahora voy a bueno, los subir la, voy a apuntes subir no la, están. Así que, ahora voy a pero subir solamente para la, Grecia. Sí, yo de Grecia ahora subí subo Priene y Todo lo Paestum. demás sí está. Sí, sí. Todo lo demás sí está, pero de Grecia, como fue presencial, ¿se acuerdan el año pasado? De eso no quedó tanta información subida en la plataforma. esa voy a Yo subí subir, algo voy para a los subir prácticos. Sí, Para los prácticos, está los chicos que están en Paestum, Grecia, Roma, subí algunos apuntes. está Priene y Paestum nada más. Sí, ese subí yo. Y los apuntes de Facundo Cuello. Sí, es lo único que hay. Así ahí que, acabo de poner la serie Fibonacci, no la había subido la serie Fibonacci, ahí le acabo de poner B1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 años, así eternamente. bueno, Le acabo de subir la serie, me olvidé de subir, la había escrito pero no la había subido. ok, Al Bien. chat, digo. perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Pregunten, chicos. Estoy agotado.
Estas clases te cansan más que las presenciales, ¿no? Sí, absolutamente. No Por están ejemplo, acostumbrados. yo, arquitecto, yo tenía que presentar mi trabajo práctico la semana pasada, pero no presentamos. Y me Quedan dijeron que me libres. había quedado libre, pero yo quisiera saber si hay alguna forma de que no esté libre. No. Es que Si los no tres presentan los no. trabajos prácticos, quedan libres, Ok. sí o sí. Y no importa si es el último trabajo práctico, cursé todo el año, estoy todo regular, todo, me El quedo primero libre o igual. el último quedan libres. Ah, ok. Perfecto, gracias. Pregunten. Bueno, la próxima clase vamos a hablar sobre la arquitectura griega. Vamos a entrar directamente en la arquitectura griega y vamos a ir viendo lo que es la comparación entre lo que acabamos de ver medio cultural con la arquitectura griega. O sea, cómo pensaba el griego y cómo hacía arquitectura. Vamos a ver el urbanismo y la arquitectura griega. Vamos a ver los tipos de arquitectura griega, de qué se trata, cada una de las cosas que vamos viviendo. Y vamos a ver directamente, vamos a entrar leyendo en los ejemplos de la arquitectura griega, que no son muchos, pero que son muy importantes desde el punto de vista de la arquitectura. Quiero que aprendan, que entiendan otra cosa. Usted dirá, a mí no me sirve la historia para desarrollar la arquitectura. Bueno, no crean que no les sirve. Claro que les sirve, por supuesto que nos sirve. Esto que acabo de decirle de la regla de proporción se usó y se usa todavía. No es que se dejó de usar la regla de proporción gracias a que vino el sistema métrico decimal. No, el sistema métrico decimal es un sistema de medidas, no es un sistema para proporcionar. No es el método que a nosotros nos tenemos que aprender para darle escala a una habitación, a una casa, a un edificio. No, la escala se la da a partir de la proporción en relación al ser humano. No hay otra manera de hacer arquitectura. Entonces, cuando yo muchas veces reniego en clases de diseño, cuando les pido, che, ¿qué proporción estás usando? Y me dan una medida. La medida no es la proporción. La escala es la proporción. El método en que yo pueda decir cómo un ser humano se sienta cómodo adentro de un espacio habitable. Esa es la proporción. Los griegos buscaban eso, buscaban esa proporción. Por eso encontraron este número, el número de oro o el número divino, que es la proporción humana, la relación que existe entre las distintas partes del cuerpo humano. Y ya lo aplicaron en la arquitectura, y por eso se dice que los griegos fueron los primeros antropométricos. Me decía hace un rato, que todos los edificios están basados en la medida humana, y lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver también esto de la poli y el demos, se los voy a demostrar cómo es, ya les conté, la poli es la ciudad, el demos es la parte cultivable, ya lo vamos a ver también en la próxima clase. Y vamos a ver ciudades planificadas, los griegos planificaban sus ciudades, vamos a ver por qué también lo hacían, vamos a ver los edificios, como le dije, los distintos edificios, y bueno, y vamos a ir viendo cómo el sistema constructivo de ellos, que no era nada descartable, mucho menos despreciable, bastante inteligente. Bien, ¿queda alguna duda? Sí, pregunto, la próxima clase la hacemos por Colaborate de nuevo, ¿no? Ahí podemos subir imágenes, todo, la hagamos por Colaborate. Guille, ahí preguntan Sí. cuáles serían los motivos para quedar libre. No presentar los trabajos prácticos. No tomamos asistencia en clases teóricas. No tomamos asistencia en clases teóricas. A ver, se me ríe Fernanda. Chicos, ustedes están en la facultad, no son alumnos de secundaria. Si ustedes van a la facultad porque quieren, no porque los obligan. La secundaria era obligatoria en este país. La universidad no. O sea, el que eligió arquitectura es porque le gusta. El que eligió la universidad es porque, no sé, le parece interesante. Si algún padre los obliga, bueno, no sé, háblenlo con sus padres. Nosotros no vamos a obligar a nadie. Ya son grandes. Ya tendrían que estar bastante creciditos como para saber que la universidad no se va a preocupar por ustedes. Ustedes se tienen que preocupar por la universidad, no la universidad por ustedes. Si puedo explicar el tema de las proporciones, la relación que dijo. Bueno, lo que les estaba contando es que la proporción es una relación entre el ser humano y los edificios. O sea, los griegos usaban las medidas humanas para hacer los edificios. Nosotros hemos dejado de hacerla y usamos el sistema métrico decimal. Pero los griegos no, los griegos lo hacían en base a las medidas del ser humano promedio, obviamente. No todos los seres humanos tienen la misma altura, pero ellos medían una medida promedio, tomaban una medida promedio, ahí acaban de expresar que es el hombre vitruviano de Da Vinci, que es el tema de proporción. O sea, la medida de ese ser humano es el que abarcaba todas las cosas. Y con esa medida se puede hacer
todo lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que, bueno, nosotros ya fuimos a un sistema métrico decimal por una cuestión de sencillez. Si no sería muy difícil, no sería muy difícil, pero sí se complicaría mucho tomar proporciones en base al ser humano. Entonces, bueno, Por ejemplo, Guille, ahí se decirles, podría hablar de la, ¿sí? perdón, ahí se podría hablar de la brazada, de los pies, por ejemplo. Claro, exacto. Bueno, ahí se ven distintas medidas, como por ejemplo la brazada. ¿Qué es la brazada? Es la medida del brazo, desde acá el huequito que nos deja la clavícula hasta la punta del dedo. Es una brazada. El pie, es la medida del pie, es la medida de ese pie que está ahí. Que bueno, para nosotros nosotros lo traducimos a esas medidas en el sistema métrico decimal, porque resulta más fácil. Una pulgada, ¿qué es una pulgada? Es el tamaño del pulgar. Ese tamaño del pulgar es una pulgada. Entonces todo esto se basaba siempre en medidas antropométricas. En algún momento se cambió, sí, no es antropología, la antropología es el estudio del cuerpo humano, esto es antropometría, es el estudio del cuerpo, eso, antropometría, exactamente, es antropometría. Es lo que es el estudio de las relaciones, de medidas del cuerpo. Metría tiene que ver con medida, no con metro, sino con medida. Antropometría son las medidas del cuerpo en relación a las otras partes del cuerpo. También es cierto, nuestro brazo, como explicaba hace un rato, tiene relación con la mano, el pie tiene relación con la pierna, y el cuerpo tiene relación con todo, la cabeza tiene relación con todo el cuerpo. Bueno, por ejemplo, ya vamos a ver, les voy a explicar, pero ¿cuántas veces entra la cabeza en la altura de un ser humano? ¿Saben eso? No, nunca se lo han preguntado, ¿no? Los griegos se lo preguntaban. Entre 6 y 8 veces. 7 y media, sí. Entre 6 y 8. Bueno, más o menos tamaño. Exactamente. 7 es lo ideal. 7 es el tamaño proporcional. Entre 6 y 8 veces entra la cabeza del ser humano, la cabeza del ser humano en su altura. Bueno, exacto. Bueno, esas también son medidas que ellos tomaban y son muy importantes y las vamos a ir viendo ahora, veamos la arquitectura que está basado en eso. Vamos a ver la altura de una columna, no es cualquier altura. La altura de la columna tiene que ver con la cantidad de veces que entra la cabeza en el cuerpo. Ya lo vamos a ver la clase que viene, lo vamos a ver cómo es. Entonces quedó claro el tema de las proporciones. Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Pueden preguntar por chat o preguntar por... Ahí está. 7 veces y media. Bueno, ese en ese caso del David. Pero puede ser 7, y puede ser 6, puede ser 8. 6 y 8. ¿Alguna otra pregunta? Yo ahí dice, ya subí el PowerPoint de Grecia Bueno. en forma, así que quedaría, si alguno de los profes tiene alguno de los apuntes, que yo no los tengo, si los pueden subir. Así ya queda todo subido. Sí, ahí está. Sí. Bueno, pero ponerle Grecia, no gracias, ¿no? Claro, correcto. Guillo pregunta. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Yo tenía entendido que por un mail que mandaron ahí de la facultad, de la universidad en realidad, de que todo lo que teníamos guardado se caía. Lo que está grabado en video. Está grabado en video. La página para nosotros. No, los videos. Las carpetas, eso no. Buenísimo. Te quería preguntar por si vos sabías algo. Sí, se caen todos los videos. Voy a subir yo el de Barroco. Lo que se cae, no, en realidad lo que se cae son las clases grabadas. Los colaboradores. Me parece que, a ver, les explico de vuelta a los chicos. El año se divide en dos partes. En la primera parte del año, el primer cuatrimestre, vamos a dar clases teóricas de toda la materia. A partir del segundo semestre, cuatrimestre, después de las vacaciones, empiezan las partes teóricas, las partes prácticas, donde ustedes se van a tener que dividir en grupos de A3, ni 4, ni 5, ni 1, ni 2, de 3, y a partir de ahí se van a dividir en comisiones, donde van a estar por tema con distintos profesores.
Entonces, en la segunda mitad del año tienen que entregar los trabajos prácticos que tienen carácter de parciales, o sea, tienen nota, si no los aprueban o no los presentan, se quedan libres, o sea, no son parciales donde se sientan a rendir con una hoja, pero sí se presentan los trabajos prácticos. Entonces, si no los presentan, se quedan libres. Así que básicamente la materia es eso, primera parte teórica, segunda parte práctica, con la presentación obligatoria de los 6 trabajos prácticos de la segunda parte. No tienen recuperatorio, sí, pueden corregir alguna que otra cosa que haya quedado mal o floja o que no les haya quedado claro, pero no pueden dejar de presentar los trabajos prácticos completos en las fechas que se les dan con anticipación para que, bueno, presenten. La pregunta es si tiene que estar 100% aprobado. Trabajo práctico. Tiene que estar Lo 100%. recuperan. ¿Cómo, perdón? Salvo que sea en una muy mala calidad, que esté incompleto, ahí sí. Claro. Pero por general se recupera. Tiene que estar presentado en su totalidad, o sea, no pueden presentar una hoja y decir, no, es que la otra hoja la tenía mi compañero y no sé qué, o sea, no, tienen que presentar el trabajo práctico completo y después, bueno, puede ser que haya correcciones para hacer, que eso se van haciendo, tienen tiempo durante toda la segunda mitad del año para ir haciendo las correcciones y a fin de año se entrega la carpeta completa con todas las correcciones que les hayamos hecho, realizadas y ejecutadas, digamos, en la carpeta final. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Por qué el número 2 está relacionado con la religión? No, el número 2 no está relacionado con la religión. O sea, puede ser que lo hayan relacionado. El número 2 está relacionado con el ser humano. Lo que dicen, a ver, el número divino, porque como nosotros estábamos hechos a imagen y semejanza de los dioses, según los griegos fueron los primeros que dijeron que los seres humanos estaban hechos a semejanza de Zeus. Y entonces directamente, como nosotros estamos hechos a semejanza de Zeus y nosotros éramos proporcionados, se supone que los dioses son los que nos dieron esa proporción, y es por ello que le llaman el número divino. Pero no hay una relación con la religión. Y también porque Bueno. es el número que se ve reflejado en la naturaleza, Guille. Claro, también, reflejado en la naturaleza, y supuestamente la naturaleza también es una creación divina. Así es como se interpreta, digamos. Gracias, Fernanda. ¿Sí? Gracias, Anastasia, también. Gracias, Beto. Gracias. Con respecto, hay preguntas los chicos con respecto al formato. Bueno, como este año es digital, digamos que el formato en realidad es medio relativo. Se puede usar a 3, 35 por 50, a 4, va a ser digital. Eso así es próximo semestre, chicos, también. No, Ahora, abóquense a los teóricos, no sean tan ansiosos, trabajo práctico, ahora faltan 6 meses. Sí. Abóquense a la teoría y a tomar apunte, porque de eso va a depender que aprueben el trabajo práctico. Sí. No tanto la presentación y eso. Lo más importante, digamos, Lo aconsejable es que tomen la teoría, que la lean, porque de eso depende la aprobación de la materia. claro, lo más importante, digamos, de este charla es que presten atención a todos los temas, porque todavía no saben qué tema les va a tocar. Entonces lo importante es que vayan viendo qué es lo que se ve en cada tema, qué es lo importante para cada, ya sea por ejemplo Grecia, Roma, qué es lo importante para cada periodo, porque eso después es lo que ustedes van a tener que plasmar en sus trabajos prácticos. O sea, cómo todo el contexto condicionó la arquitectura del periodo que a ustedes les toca. Así que, como digamos, como más importante para este primer cuatrimestre, sería que vayan escuchando la teoría, que vayan leyendo y que les vaya quedando claro cómo condiciona el contexto histórico, cultural, etcétera, a la arquitectura, para que eso después lo apliquen los trabajos prácticos en la segunda mitad. ¿Listo? Hay un bache ahí. ¿Listo, Guillo? Sí, por eso les pregunto, a ver, lo que quería decirles hace un rato quería decirles eso, de que se aboquen más a la parte conceptual, a la parte teórica, porque la segunda parte del semestre, claro, la segunda parte del semestre va a ser, hasta ahora va a ser presencial, de que van a tener que trabajar en láminas y presentarla, pero como no sabemos cómo va a resultar este tema de la pandemia, si viene un rebrote y nos vuelven a decir que no tenemos idea,
por lo tanto, vamos a abocarnos primero a la parte teórica y bueno, ya veremos qué sucede a lo largo del transcurso del año, no sé. Sí. Esto es día a día, como dicen todos. Sí, más o menos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, Bueno, tienen nos el vemos foro, próximo si les quedó algo, tienen el foro también en la plataforma. Sí, el próximo miércoles voy a tratar de que sea un poquito antes de la clase. Sí, el próximo miércoles voy a tratar de que sea un poquito antes de la clase, capaz que lo hacemos a las 14:30. Pero siempre va a estar en la plataforma, lo vamos a hacer por Colaborate y siempre va a estar en la plataforma. ¿Estamos? ¿Listo? Meta, que le vaya lindo, nos vemos. Bueno, adiós. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.